Y dentro de los puritanos surgen los separatistas, es una rama, pero esa rama separatista empieza a tomar fuerza. Pero los anglicanos no se quedan atrás. Y empiezan, estoy adelantando mucho, que viene más adelante, pero lo que están diciendo es, los anglicanos dicen, no, vamos a unificar la iglesia. Ya, se les prohíbe a todos mantener una religión distinta a la anglicana. Entonces los puritanos sufren un poco, pero los que más sufren son los separatistas, ¿ya? Que son llevados presos, etcétera, etcétera. Dentro de los puritanos famosos está John Bunyan, el famoso libro El progreso del peregrino. No sé si han visto la película o han leído el libro o han escuchado. John Bunyan, ¿verdad? Un puritano que él está en contra entonces de esto que está, de esta iglesia anglicana, quiere purificarla. Y ahí está en conflicto. Pero la verdad es que vamos a ver más detalles de esto en clases, ¿verdad? Características doctrinales, características de pensamiento, cuando volvamos al contexto inglés. En estas primeras 3 clases antes de la prueba, son poquitas clases antes de la prueba, vamos enfocando netamente con los grupos disidentes, principalmente. Luego vamos a la reforma radical con los anabautistas, y el fuerte es los bautistas en Inglaterra. ¿Bien? Así va a ser como el desarrollo. Profesor, una consulta ¿Sí? en cuanto a lo que preguntaba Javier. Nosotros igual tenemos una influencia teológica, viene de esas dos ramas, de la teología puritana o separatista, o hay otra independiente, tanto en Europa, donde nació, o en Estados Unidos, después llegó a Chile, y ahí también hay otra rama teológica que nos diferencia de las demás denominaciones. Eso. La verdad es que esa respuesta tienen que ustedes mismos contestarla ya llegando casi al final de la asignatura, porque es muy apresurado que yo les dé mi apreciación, porque lo voy a prejuiciar demasiado. Lo que sí les puedo comentar que la línea puritana está influenciado por la línea teológica reformada de Calvino. Entonces, casi todo puritano o todo puritano tiene rasgos calvinistas. ¿Se entiende? Eso es importante considerarlo. Vamos a ver que las dos denominaciones, líneas que se formaron bautistas, una es la bautista general, otra es la bautista particular. ¿Cuál es la diferencia? Los generales dicen que Cristo murió por todos. Todos tienen acceso a la salvación, somos generales. Esa línea también se llama arminiana, porque otro personaje de la época que surgió después de Calvino, mucho tiempo después de Calvino, llamado Jacobo Arminio, plantea los 5 puntos de vista de Arminio que son lo contrario a Calvino, los 5 puntos de vista de Calvino, que lo vimos en la clase de historia del cristianismo. Vuelvo al tema. Los bautistas generales son de línea más arminiana y piensan que Cristo murió por todos, todos tienen acceso a la salvación. En cambio, los bautistas particulares, que nacieron casi 20, casi 30 años después que los demás, son particulares porque creen que Cristo murió por algunos solamente, por los escogidos, no por todos. Y que Cristo entonces, de alguna forma, o Dios, predestina a algunos para salvación y otros para condenación. Por eso se dan cuenta que esa línea es más puritana y tiene más teología reformada, versus la otra, la general, que es más teología arminiana. Los arminianos o generales tuvieron contacto con los anabautistas. En cambio, los otros tuvieron un contacto indirecto con los anabautistas, básicamente para la forma de bautismo, pero no con las prácticas principales. Entonces, la pregunta es, ¿y de dónde venimos? Bueno, no les quiero adelantar mucho, pero es que la verdad es que en Chile, los norteamericanos que estaban eran bautistas particulares, ciertos rasgos quizás puritanos, pero línea reformada. MacDonald, que es uno de los grandes fundadores bautistas, que a veces se menciona poco, tiene esa línea. Probablemente Diego Thompson también. Son más de la línea bautista particular. Con el tiempo, en mi teoría, ¿verdad?, analizar lo que pasó en Chile, empezaron a venir otras influencias de otras líneas bautistas y generales
que empezaron a dejar de lado el área reformada de los bautistas y a irse, no en una línea bautista, no a lo contrario, no a ser un arminiano. Pero hoy en día yo diría que los bautistas en Chile somos una mezcla entre bautistas generales y particulares. Son muy pocos los pastores bautistas en Chile que son bautistas particulares de 5 puntos de Calvino, son muy pocos, casi nada. Los pocos que han existido se han ido pronto a la denominación, no tienen mucha cabida. Pero la mayoría son de 3 puntos a lo más 4, pero los 5 jamás. Muy difícil. ¿Ya? Ahora, hablen con sus pastores, pregúntenle. Y ustedes también, ahora que tienen más herramientas, pregúntenle, ¿pastor, nosotros somos bautistas particulares o generales? Bueno, probablemente le digan que eso ya pasó de moda, que no está, pero la verdad es que si es por un tema de encuadrarnos en algo, la tendencia es que no es ninguno ni el otro, sino que somos una mezcla de ambos grupos. ¿Ya? Pero con Calvino, pastor, ¿cuántos puntos usted comparte con Calvino? Buena pregunta sería, ahí tienen que ustedes verlo, ¿ya? O con Arminio, bueno, ustedes verán. Pero sin duda, no es malo tomar posiciones, saber quiénes somos. Al revés, no, yo no creo en nada de eso, yo superé eso, porque a veces eso se muestra como muy humilde, pero la verdad es que es una arrogancia tremenda. Como que, no, yo estoy sobre eso ya pasó de moda. No sé por qué le cuesta tanto dar una respuesta, pero esa es la típica respuesta esquiva de algunos, así que ustedes analícenlo ahí también, ¿ya? Pero sin duda tenemos que ver eso. Pero la verdad es que hoy día es un tema que está muy mezclado, no somos ninguno de los demás, porque más encima, finales de 1880 en Estados Unidos, en Inglaterra, se juntaron los dos bautistas, tuvieron que hacer concesiones, ¿verdad? Ya, yo dejo esto, tuvieron que negociar, pues yo negocio esto, tú negocias lo otro. Ya, ¿sabes qué más? Pongamos lo que nos une nomás. En las declaraciones de fe, pongamos lo que nos une, no las diferencias, porque si no, no vamos juntando nunca. Así que tuvieron que hacer ciertas concesiones y por eso Spurgeon se salió. Bueno, ahí vamos a ver después. Esa parte muy entretenida también, pero me interesa eso. ¿Se puede lograr la unidad a costa de perder la convicción personal doctrinal? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a transar nuestras convicciones doctrinales? ¿Resultó esa unión o realmente fue un fiasco? Bueno, por eso le digo que es tan entretenida la historia, porque hay cosas que ya pasaron, que nos puede volver a pasar, o que nos hacemos preguntas de cosas que ya pasaron, que ya se decidieron en algún momento en la historia, en nuestra propia denominación, ni siquiera hay que era otra denominación. Pero son interesantes de analizar para el día de hoy. ¿Ya? Así que veremos al respecto. ¿No? Pero he respondido a algo de lo que preguntaste, estimado Alexander. Los demás, ¿quieran hacer algún comentario, una sugerencia, algo que quieran? A ver, estimado Basni. Pastor, la teoría paido antibautista. ¿Cómo era? Están enredados. Antipaido bautista. En teoría, muchas denominaciones no practican el bautismo infantil. ¿Por qué entonces nosotros, en esa intención de sectarismo, de exclusivismo, creemos que por llevar esa denominación bautista tenemos raíces en la práctica contra el bautismo infantil? Sí, son varias las denominaciones protestantes también que no practican bautismo infantil. Entonces, por ejemplo, el de sucesión apostólica habla que, bueno, tenemos cierto un linaje desde los apóstoles, pero en realidad son muchas las iglesias protestantes que no practican el bautismo y podrían también adjudicarse esa asociación apostólica. Me llamó, tengo la duda de eso. No me queda claro. Sí, y que justamente algunos dicen que la razón para esa teoría es porque la historia se ha realizado. Tienen razón en la historia. Hablemos de los bautistas, las otras denominaciones, ahí después hablaré un poco de ellos, pero algunos de los que plantean esa teoría es que apelan a eso como fuente de autoridad. Siempre han existido grupos, nosotros somos uno más, entonces somos una línea de sucesión, entonces eso está bien. Pero, ¿será que podemos argumentar a la historia como la base de autoridad máxima? La pregunta de fondo es esa, lo mismo que Lutero en un momento dijo.
es el magisterio de la iglesia, son los acuerdos, son los sínodos, los que están por sobre la escritura, y lo que los líderes acuerdan, el Papa y los demás dicen, es lo que vale. En el fondo se apela acá a lo mismo. Es porque en la historia han existido grupos que han estado contra el bautismo infantil. Y nosotros, basado en eso, esa es nuestra gran fuente de autoridad para decirlo. Los de la teoría antibautista dirían que sí, con eso basta, o es un gran argumento, por lo menos. La Biblia es muy importante, pero es un gran argumento. Pero el separatismo, la tercera teoría, separatismo, ¿verdad?, diría no. Más que la historia, qué bueno que hay un grupo, de hecho es maravilloso que hayan sido disidentes cuando toda la iglesia oficial decía una cosa, estos grupos dijeron otra. Acuérdense que esto nace porque, lo vimos en la historia del cristianismo, nace porque algunos padres de la iglesia empezaron a plantear el pecado original, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿qué sacaba el pecado original? El bautismo infantil. Desde ahí nace el bautismo infantil, no existía antes. Nace por esta extraña doctrina del pecado original. Pero nosotros diríamos que bueno que han existido grupos que fueron disidentes y fueron valientes porque dieron su vida por la causa de estar contrario a esto. Ojo, estoy hablando bien de los grupos disidentes en cuanto a que estaban en contra del bautismo infantil, pero en otras áreas tenían mucha herejía. Los montanistas decían, no, el Señor nos guía el espíritu, y habían profetizado, vamos a la próxima semana a eso. ¿Ya? Entonces era muy del espíritu, pero poco de Biblia. Entonces, los grupos disidentes tenían cosas negativas, por algo eran disidentes, ¿cierto? Pero dentro de lo positivo, lo que une a estos grupos disidentes escogidos con pinzas es que estaban en contra del bautismo infantil. Pero nosotros hoy en día no podemos apelar a la historia como base de autoridad. No podemos poner al mismo nivel la Biblia que la historia. Por eso, sí, qué bueno que habían grupos que no bautizaban, porque nosotros creemos como bautistas hoy en día que el bautismo tiene que ser de creyentes, gente arrepentida que pone su fe en Jesús. Amén, amén. Pero no podemos apelar a la historia como fuente de autoridad máxima. Es la Biblia, y después de la Biblia recién podemos sugerir que se considere y se revise la historia. Pero no es la historia la máxima autoridad, no son los concilios la máxima autoridad, es la Biblia la máxima autoridad. ¿Cierto? Ese es el principio número 2 de los bautistas, la Biblia como fuente de autoridad. El segundo de 7 principios, ¿no? Espero haber respondido eso un poco más. Y respecto a que por qué las otras denominaciones no bautizan bebés, hay que preguntarle a las otras denominaciones. ¿Ya? ¿Cuál es la base de autoridad para decir? Y en general, como en general no son denominaciones que se desarrollaron de la nada, sino que hubo también grandes teólogos detrás de fondo, y casi todos esos teólogos tenían algún rasgo bautista. Básicamente apelan a la Biblia. Nos dicen, nuestra denominación nunca ha bautizado bebés, por eso no lo hacemos. Eso es redundar. O sea, A es como decir, A sostiene a B porque B sostiene a A, ¿verdad? No bautizamos a bebés porque nunca lo hemos hecho. No, es un círculo ilógico. La razón por la que esas denominaciones en general no bautizan bebés porque apelan a la Biblia, que no ven bautismo infantil en la Biblia. Entonces ponen también a la Biblia como fuente de autoridad. Y en segundo lugar es porque su historia denominacional así lo dice. Ahora en general muchas denominaciones salen de los bautistas. De los anabautistas son como un grupo muy específico. De los anabautistas están los hermanos suizos, un grupo de hermanos, están los menonitas. Son como un grupo muy reducido los que salen de los bautistas. Pero de los bautistas han salido varias variantes. Entonces, algunos lo quieran o no lo quieran, pero hay que hacer la línea hacia arriba, la asociación hacia arriba, ¿cierto? De por qué la denominación X hoy en día no bautiza bebés, y de alguna razón es porque uno de los fundadores tuvo alguna relación con los anabautistas o bautistas. Pero habría que hacer ese seguimiento historiográfico hacia atrás. ¿Ya? Eso, estimado Basti. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, preguntar, sugerir, comentar? ¿Conocían estas teorías? ¿Sabían algo al respecto? ¿No? Sí, la de los apóstoles. Esa. Los apóstoles. Que venimos de Juan el Bautista directamente casi, ¿cierto? Por eso somos bautistas. Bueno, la verdad es que busquen en internet Nathan o Natán con TH, Finn, con doble N.
F-I-N-N, Nathan Flynn. Él fue nuestro profesor de historia bautista, tiene varios libros escritos, pero él comenta que algunos bautistas en la iglesia, nuestros hermanos, son bautistas por historia. Yo siempre he sido bautista, mi papá fue bautista, yo soy bautista, así que ustedes mismos evalúense. Otros dicen, yo soy bautista porque me siento cómodo en esta denominación. He estado en varias y siento que aquí me siento muy cómodo. Puede ser también. Pero hay otro grupo, que es el tercer grupo, que es, yo soy bautista más que por historia, más que por mis papás, más que por sentirme cómodo, porque yo he llegado a la conclusión, luego de revisar los postulados, la doctrina y las enseñanzas, considero que desde mi libertad de conciencia, ¿cierto?, que al analizar la Escritura, es la denominación que más se acerca a la Escritura. Ese personaje, ese que llega a esa conclusión, no es bautista, entonces, ¿cómo se llama? Por historia o por comodidad, sino que es bautista por convicción bíblico-doctrinal, histórica. Y ese entonces tenemos que un poco apuntar a eso, ¿ya? A que realmente nosotros, primeramente, y luego nuestros hermanos en la congregación puedan tener convicciones claras de por qué creemos lo que creemos. Y si bien es cierto, somos bautistas, más importante que ser bautista es ser hijo de Dios cristiano, ¿cierto? Pero tenemos un apellido y ese apellido hay que amarlo, hay que respetarlo, hay que conocerlo. No puedes amar lo que no conoces. Tienes que conocer tu denominación, saber de dónde vienes, saber qué ha pasado hacia atrás, y a medida que vamos conociendo nuestra historia, nos vamos enamorando más de Dios por lo que Él ha hecho en nosotros y también de nuestros hermanos, de nuestros antecesores, todo el aporte que han hecho. Cuando leemos la historia bautista en Chile, ya hoy día cada vez menos, pero hace 100 años atrás, poco menos de 100 años atrás, hermanos a caballo recorriendo kilómetros y kilómetros, días y días para visitar iglesias. Qué valiente su hermano, y hoy en día nosotros, si está lloviendo o no tenemos auto, no vamos a ningún lado. Entonces, ver esas historias nos ayudan a darnos cuenta de la gracia infinita de nuestro Señor y también nos motiva, ¿verdad? Nos inspira a también hoy día nosotros tomar el testimonio, ¿verdad?, en esta carrera de la fe y tomar esa posta y correr con todo el corazón, sabiendo que hemos recibido una herencia y que tenemos que traspasar también a las próximas generaciones esta herencia de servir al Señor en nuestra denominación. Con nuestros errores y aciertos, pero estamos en la carrera, estamos adelante. Los antiguos no fueron perfectos, cometieron muchos errores, pero aprendamos de eso y tratemos de no repetirlos. Es difícil, la tendencia es a repetir, pero aprendamos para tratar de no hacerlo. Y entre todos crecemos y nos apoyamos como denominación. Así que espero que realmente sea un tiempo de bendición todo lo que vamos a aprender, que es bastante. Yo me sorprendo con todo lo que sigo leyendo, aprendiendo, y siento que aún así me falta mucho por seguir aprendiendo la historia bautista, porque hay mucho que aprender. No nos da el semestre para todo lo que me gustaría comentarles, pero por lo menos les voy a decir, miren, busquen por aquí, busquen por allá, miren esto otro, después de que tengan la base. Que ahora en día le hablo y no entienden mucho. Pero una vez que tengan la base, van a poder entender mucho más y ir a mayores fuentes para seguir profundizando en su conocimiento de nuestra linda historia denominacional. Por ejemplo, un mito mío, algo que yo creía que era una realidad, pero era un mito, es, ¿no?, los bautistas están en todo el mundo y los bautistas están hace 400 años en todos los países. Mentira. Hay países que llevan muy poquito tiempo con algunos bautistas. Hay países que llevan años con bautistas, pero no han crecido por años por cosas que se han hecho con políticas religiosas en algunos países, mexicanos y otros más, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que vamos aprendiendo, vamos creciendo, nos vamos sorprendiendo, vamos investigando, y es muy amplio. Por eso, todavía me estoy dando el tiempo, pero de aquí a la próxima semana tener un poco más claro sobre cómo vamos a enfatizar su investigación de un libro o algún personaje. Vamos a ver, voy a dar varias opciones para que investiguen, pero me interesa que investiguen y crezcan y avancen y puedan aprender. Y una vez que salgan de la asignatura se sientan más bautistas todos. Pero no es para tener más opiniones, ¿verdad? Y luchar contra las... No. Que crezcamos y salgamos motivados, creciendo, para unirnos más unos con otros. Para unirnos más y trabajar más para el Señor por amor a lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Simplemente, nada más que eso. ¿Ya? Así que eso. Ya estamos terminando. ¿Algún comentario final?
antes de finalizar? Pastor Juan. Sí, me gustó mucho lo que dijo. Igual es una pregunta, ¿por qué soy bautista? Y voy a hacer esa pregunta a la iglesia. Creo que me voy a encontrar con una sorpresa en cuanto a la respuesta, una diversidad de respuestas, pero quizás lamentablemente no una buena base, ¿cierto? Pero la voy a hacer, porque uno pregunta, son todos bautistas de corazón, ¿entiendes? Pero a veces uno encuentra que a veces son bautistas por la, por la tradición o ya la chapita, ¿cierto? Chapita de bautista, pero que es realmente importante saber por qué estoy donde estoy. Entonces yo no era bautista, pero llegué a la iglesia bautista. Lo que a mí me, me movió, ¿cierto? Me convenció, por así decirlo, fue la doctrina, la enseñanza y la forma de predicar. Había un viejito predicando, un americano, un viejito, Joe Platt, era el pastor de ahí en ese tiempo. Y ese hombre lloraba cuando predicaba, tenía un amor, una pasión, ¿cierto?, por la predicación, y de una u otra forma él quería que la gente entendiera lo que la Biblia nos estaba diciendo. Entonces me gustó eso, porque generalmente había escuchado predicaciones más de los superhéroes, predicaciones, ¿cierto?, basadas en las 5 piedras de David, otras cosas, pero esta predicación fue 100% escritural. Y me gustó eso, así que tal como dice usted, pues, nos quedamos por la doctrina, nos quedamos por la enseñanza. Y ahí ya dijo, ya, vamos a ser bautistas aquí en adelante, y la verdad que no, hasta la fecha no nos hemos arrepentido con mi esposa de estar en la fila, ¿cierto?, bautista. Amén. Gracias, pastor. Por favor, lo animo a no ser separatista, estimado Barney. Eso ya pasó, ya entre nosotros que no haya más separaciones. Pero sí, es una buena pregunta que le hagan a las personas que ustedes conozcan de confianza bautista, ¿cierto? ¿Por qué usted, hermano o hermana bautista? Pero sobre todo, quiero que hoy día se vayan de esta clase con esa pregunta. Ustedes, los que están aquí, ¿por qué somos bautistas? ¿Por qué eres bautista? Vámonos con esa pregunta y reflexionemos toda la semana. ¿Les parece? Bueno, hemos terminado. Oremos al Señor, ¿verdad? Para que nos bendiga y también para que sigamos próxima semana con la ayuda del Señor. Me gustaría pedirle a Camilo, por favor, si Camilo puede orar para terminar nuestra primera clase de hoy. Muchas gracias, estimado Camilo. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Así que a leer, a leer, a leer. Nos vemos. Chao. Gracias, profe. Chao, compañeros. Chao. Chao. Estén bien. Chao, chao. Gracias. Chao.